Hola a todos, soy Mócala para los que no me conocen. ¿Se acuerdan lo que publiqué hace unos días en mis redes sociales acerca de la visualización de la publicidad mientras miran mis videos en el canal de YouTube? Por favor, necesito del apoyo de todos ustedes con visualización completa de la publicidad, ya que es la única fuente de ingresos que tengo en YouTube. Es el único motivo por el que me paga YouTube. Ustedes no ven publicidad, yo no recibo ninguna compensación. Por favor, apóyenme en esto. Chao, chao. Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener un nuevo tutorial Ragdoll en el que vamos a aprender a realizar esta belleza de cerdito con alas. Miren qué lindo que está, totalmente adorable, soñado con esas orejitas que pueden tomar la gestualidad que se desee, tanto así en pleno vuelo con las orejitas para atrás o en plan tierno con las orejitas hacia adelante. Su cintillo de flores, que por supuesto no tiene por qué llevar este cintillo de flores así, le pueden poner un par de florcitas o no ponerle florcitas, también pueden no ponerle las alitas si quieren, pero queda tan lindo, tan tierno así, ¿verdad que sí? Lindo, lindo. Yo estoy fascinada con este proyecto. Vamos a ver un poquito las características. Desde la punta de la cola hasta la parte trasera de las pompis mide casi 27 centímetros, ¿bien? Y de la parte acá, bueno, vamos a ver así como con las orejitas desplegadas hasta las pezuñas abajo, unos 21 centímetros. Así que tenemos un proyecto tipo almohadita que es absolutamente soñado, con un tamaño divino para regalar y poner en cualquier cuna, sofá, estante, lo que sea, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de los materiales que vamos a llevar para nuestro proyecto. Como siempre, yo me muevo en todos mis proyectos con lana 100% acrílica de 2 hebras y máximo 2 milímetros de grosor, ¿bien? Es un tipo de lana que si yo trato de estirarla, ella no se afina, ¿bien? Porque eventualmente podría lucir como de 2 milímetros, pero yo la tiro y si se afina no sirve porque en el momento de rellenar se vería la guarda, ¿bien? Se vería el relleno. Por supuesto, ustedes siempre pueden emplear el material de su elección. Si están acostumbrados a tejer con algodón o con algodón mercerizado, va a estar bien. Yo empleo, como para todos mis proyectos, aguja de crochet de 3 milímetros. Bien, por lo tanto, con esta aguja de crochet y este tipo de material obtenemos el tamaño de proyecto que yo les he planteado. Particularmente el fabricante de este tipo de material, los ovillos son de 100 gramos y miden entre 200 y 300 metros. Los colores que yo he empleado son este color salmón o melón, que llevé más de medio ovillo, o sea, unos 70 gramos o algo así. Y después de lo demás realmente no les puedo decir cuánto es porque son puntitos de color. Bien, esta parte de acá que es un color rosa tipo fresa, que es solamente para las pezuñas y aquí para las orejitas, así que realmente es muy poco. Después un rosa más claro que es para 7 florcitas rosas y los 2 cachetitos, nada más. Después el celeste, que es para 7 florcitas, nada más. Y el blanco, que es para las dos, las dos alitas, los rayitos de los ojos y los centritos de las flores. Así que ustedes ya vean un poquito cómo se manejan con restitos de material que tengan por ahí, porque realmente esto lleva muy poquito material. Vamos a ver, como siempre vamos a necesitar una buena tijera, aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Con respecto a los ojitos,
Yo empleo en este proyecto ojitos de seguridad de 12 milímetros con sus respectivas trabitas de seguridad, y tal como les muestro durante el tutorial, yo uso este cuchillo que ya lo tengo sucio a esos efectos para poder remachar la punta del ojito de seguridad para que quede, o sea, para que no quede así puntiaguda y no lastime y no dañe el proyecto. Bien. Después, bueno, yo empleo siempre, tengo esta herramienta que es esta pinza o alicate que me ayuda a extraer aguja cuando estoy perdiendo el hilo. Vamos a emplear silicona líquida, bien, para pegar el tema de las orejitas y pegar las alitas. Por supuesto que esto ustedes siempre lo pueden coser si así lo desean, pero en este caso realmente me decanté por esto, una porque era más rápido y dos porque me permitía decidir rápidamente acerca de la gestualidad, si lo pongo acá, si lo pongo acá, si... Bien, es mucho más fácil decir, ah, bien, lo pongo acá, le pongo pegamento y pum, listo, bien. Así que me decanté por el tema de la silicona. Por supuesto, vamos a necesitar, como siempre, guata siliconada de buena calidad. Uf. Ustedes me verán durante el proyecto utilizar mi marcador fluo, que es para marcar el diagrama cuadriculado, el diagrama gráfico cuadriculado de apoyo gráfico a este proyecto. Aquellos que deseen obtener el diagrama gráfico, aquí en la caja de descripción del video les voy a dejar la información de precio para aquellos que deseen adquirirlo. Pero por supuesto no es obligatorio, el tutorial está completo, así que desde el punto 1 hasta el punto final, simplemente mirando el tutorial, ustedes pueden terminar su proyecto. Así que sin más, amigos, los veo en el tutorial. Chao, chao. Bien, amigos, vamos a empezar a tejer nuestro cerdito. Vamos a empezar por la tapa delantera. Ambas tapas son iguales, así que recuerden que ahora en la tapa delantera todos los cambios de color y eso los vamos a dejar del lado de atrás, y a ustedes cuando les toque hacer la tapa trasera todos los cambios de color los tienen que traer hacia el frente. Bien, bueno, vamos a empezar, para aquellos que estén siguiendo el diagrama, vamos a empezar por la pierna número 1, por la parte de abajo de la pezuña, que va a ser en un color rosado, porque el resto del cuerpo es en un color medio salmón. Bien, entonces hacemos un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 7 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a regresar tejiendo en la hilera número 1 6 puntos bajos, el primero siempre en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, al finalizar cada hilera siempre vamos a hacer cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, en la siguiente hilera, ¿dónde vamos a empezar a tejer? Si ustedes ponen la labor de costado, ven que acá en la parte superior de los puntos bajos se ven cadenas de cadenetas. Bien, siempre nosotros vamos a empezar a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo, a menos que se indique lo contrario. Bien, entonces indican, verifican, comprueban cuál es la segunda cadeneta desde el ganchillo, ahí giran y ven que se corresponde con este agujerito. Bien, hemos terminado la hilera número 1. Ahora en la hilera número 2 vamos a tejer un total de 7 puntos bajos haciendo un aumento al final. Entonces empezamos en el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y en el último punto, y siempre agarrando las 2 hebras del punto, hacemos un aumento, que son 6 y 7. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 2. Ahora en la hilera 3 vamos a hacer un total de 6 puntos haciendo una disminución al final. Bien, 1, 2, 3, 4,
5 y tenemos que hacer una disminución. Las disminuciones al final de la hilera siempre las vamos a hacer de la misma manera, que es tomando los últimos 2 puntos de la hilera. Entonces nos metemos en el primero, tomamos lazada, nos metemos en el segundo, tomamos lazada y cerramos. Bien, pero, o sea, les estoy mostrando cómo se hace, pero vamos a tener que hacer cambio de color porque en la siguiente hilera ya empezamos a trabajar con el otro color. Bien, entonces vamos a hacer nuevamente la disminución. Nos metemos en el primero, tomamos lazada, nos metemos en el segundo, tomamos lazada. Bien, aquí vamos a cortar la hebra de 10-12 centímetros y nos vamos a unir con el nuevo color, que es el color del cuerpo. Bien, porque el cambio de color siempre se hace en la última lazada del último punto que estamos tejiendo. Bien, entonces esto es hilera 3. Hilera 3 es impar, es el frente de la labor de la tapa delantera, por lo tanto las hebras y cambios de color quedan atrás. Cuando ustedes hagan la tapa trasera, los cambios de color acá tienen que venir hacia adelante. Bien, entonces ahora dejamos aquí hacia atrás, nos unimos con el nuevo color, siempre dejando 10-12 centímetros. Acá cerramos este último punto que era la disminución, hacemos cadeneta al aire y giramos. Bien, hemos terminado la hilera 3. Ahora en la hilera 4 vamos a tejer 6 puntos y vamos a aprovechar para ir tejiendo, para ir escondiendo esta hebrita de color, vamos a llamarlo de color salmón. Bien, entonces la vamos a escondiendo unos 3-4 puntos. 1, 2, 3, 4. Bien, y ahora sigo. 5 y el último punto 6. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 4. Ahora en la hilera 5 vamos a tejer un total de 7 puntos haciendo un aumento al principio. Bien, así que hacemos 2 puntos en el mismo punto, 1 y 2. Bien, ese es el aumento. 3. Yo voy a aprovechar a seguir escondiendo esta hebrita un par de puntos. Bien, 3, 4, 5, ya no la escondo más, 6 y 7. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Yo lo que les aconsejo es que como esta hebra ya la hemos perdido en un sentido y en otro, ya la corten dejando 2 centímetros o algo así para saber que esta hebra ya está escondida. Por ejemplo, esta de acá todavía no está escondida, así que esta la escondemos al final. Bien, hemos terminado la hilera 5. Ahora en la hilera 6 vamos a tejer 7 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, repito el cuarto, 4, 5, 6 y el último, y siempre agarrando las 2 hebras del punto, 7. Bien, acá hemos llegado al asterisco que tienen en el diagrama, así que acá cortamos dejando 10-12 centímetros, hacemos cadeneta al aire y giramos, y ya dejamos colocada esta pieza con el arranque de la cadena de cadenetas abajo a la izquierda. Bien, la dejamos colocada, la dejamos puesta por ahí para ya tenerla preparada. Ahora vamos a empezar la pierna número 2. Vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 6 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la primera hilera vamos a volver tejiendo 5 puntos bajos. El primero en la segunda cadeneta del ganchillo. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, al finalizar cada hilera, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 1.
Ahora en la hilera 2 vamos a hacer un aumento en cada uno de los extremos para terminar con un total de 7 puntos. Así que en el primer punto hacemos punto bajo y su aumento. Bien, van 2, 3, 4, 5 y en el último punto, y siempre agarrando las dos hebras del punto, un aumento, 6 y 7. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 2 con 7 puntos, ahora en la hilera 3 tenemos que tejer 7 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último, agarrando las dos hebras, 7. Acá el séptimo no lo cerramos con este color rosado, cortamos 10-12 centímetros porque vamos a tener que cambiar al color salmón. Estamos en hilera 3, que es hilera impar. Este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Cuando hagan la tapa trasera, la hebra tiene que venir hacia adelante. Nos unimos con el nuevo color dejando 10-12 centímetros, cerramos, cadeneta al aire y giramos. Bien, hemos terminado la hilera 3. Ahora en la hilera 4 vamos a tejer 7 puntos y vamos a aprovechar para ir escondiendo esta hebrita 4 o 5 puntos. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, no escondo más la hebra, 6 y el último 7. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 4. Ahora en la hilera 5 vamos a hacer un aumento en cada uno de los extremos para terminar con un total de 9 puntos. Así que punto bajo y un aumento, van 2, 3, aprovecho para esconder esta hebrita 2-3 puntitos, 4, 5, 6, no escondo más la hebra, 7 y en el último punto un aumento es 8 y su aumento 9. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor y ya aprovechamos y cortamos esta hebrita para indicar que ya lo tenemos escondido el hilo. Bien, ahora en la hilera número 6 vamos a tejer 9 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el último punto, agarrando las dos hebras, 9. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 6. Ahora en la hilera 7 vamos a tejer un total de 10 puntos haciendo un aumento al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el último punto hacemos un aumento, 9 y 10. Bien, ahora hemos llegado al diagrama donde encontramos que nos tenemos que prolongar haciendo 10 cadenetas flojas. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, y acá ya nos vamos a unir con la pierna 1. Recuerden que la pierna 1 tiene que estar en esta posición, rosado abajo, salmón arriba y el inicio de la cadena de cadenetas abajo a la izquierda. Bien, entonces nos vamos a unir acá al primer punto. Bien, estamos en hilera 7, que es hilera impar, por lo tanto este es el frente de la labor, todas las hebras tienen que quedar hacia atrás. Entonces esta hebra la tenemos que dejar hacia atrás ahora cuando nos unamos.
Bien, entonces, así como dejamos esta hacia atrás, cuando hagan la tapa trasera, esta hebra tiene que venir hacia adelante, ¿correcto? Pero ahora la dejamos hacia atrás y vamos a tejer ahora en este primer punto un aumento y ya vamos aprovechando para ir escondiendo esta hebrita, bien, unos 3, 4 puntos. Así que acá hicimos uno, ahora viene su aumento, que son 2, y el total de puntos que tenemos que tejer son 8. Así que van 2, 3, 4, 5, ya no escondo más esta hebrita. Repito el quinto porque se me enganchó la hebra. 5, no escondo más esta hebra. 6, 7 y 8. Bien, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 7 y ya tenemos unidas las dos piernas. Bien, entonces ahora en la hilera 8 tenemos que tejer un total de 28 puntos. Bien, entonces vamos a tejerlo primero por etapas. Bien, primero los 8 puntos de la primera pierna. 1, 2, 3, escondo esta hebrita 2 puntitos, 4, 5, ya no la escondo más, 6, 7 y 8. Bien, ahora tenemos que tejer 10 puntos bajos sobre la cadena de 10 cadenetas que teníamos. Bien, entonces identifiquen bien cuál es esa primera cadeneta y agarran solamente la hebrita de arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, y ahora tejemos los 10 puntos de esta pierna para poder completar los 28 que lleva la hilera. Bien, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, cadeneta al aire. Antes de girar la labor ya cortamos esta hebrita que veníamos escondiendo, bien, porque ya sabemos que la escondimos en un sentido y en otro, así que ya está perdida. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 8. Ahora en la hilera 9 tenemos que tejer un total de 30 puntos haciendo un aumento al principio y un aumento al final. Entonces, punto bajo y su aumento, van 2, 3, 28 y en el último punto un aumento 29 y su aumento 30. Bien, hemos llegado a la flecha de la hilera 9. Ahora tenemos que tejer 4 cadenetas flojas, 1, 2, 3 y 4. Bien, y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 9. Ahora en la hilera 10 vamos a tener un total de 33 puntos. Los primeros 3
los tenemos que tejer sobre la cadena de cadenetas, bien, pero recuerden que siempre empezamos en la segunda cadeneta del ganchillo, por eso estas 4 cadenetas van a terminar transformadas en 3 puntos bajos. Bien, entonces tejemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3, y ahora tejemos el resto de los 30 puntos para completar 33. Bien, así que acá van 3, 4, 5, 32 y el último 33. Bien. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 10. Ahora en la hilera 11 vamos a tejer un total de 35 puntos haciendo 2 aumentos al final. Bien. 1, 2, 31, y ahora están sobrando 2 puntos y tenemos que hacer un aumento en cada uno de ellos para terminar con 35. Bien, así que acá hicimos 31, en el siguiente hacemos un aumento, 32, 33, y en el último hacemos nuevamente un aumento, 34 y 35. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 11. Ahora en la hilera 12 vamos a terminar con un total de 38 puntos haciendo 2 aumentos al principio y un aumento al final. Bien, así que punto bajo y su aumento van 2. En el siguiente volvemos a hacer un aumento, punto bajo y su aumento van 4, de un total de 38 haciendo un aumento al final. Así que van 4, 5, 35, 36, y en el último hacemos un aumento, 37 y 38. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 12. Ahora en la hilera 13 vamos a terminar con un total de 40 puntos haciendo 2 aumentos al final. 1, 2, 36, y en los dos últimos tenemos que hacer aumento para terminar con 40. Así que hicimos 36, en el siguiente hacemos un aumento, 37 y 38, y en el último, y agarrando las dos hebras del punto, un aumento, 39 y 40. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 13. Ahora en la hilera 14 vamos a terminar con 42 puntos haciendo un aumento en cada uno de los extremos. Así que 1 y su aumento van 2, 3,
39, 40 y en el último hacemos un aumento, 41 y 42. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 14. Ahora en la hilera 15 vamos a tejer un total de 43 puntos haciendo un aumento al final. 1, 2, 40, 41 y en el último, y agarrando las dos hebras, un aumento, 42 y 43. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 15. Ahora en la hilera 16 vamos a hacer un total de 44 puntos haciendo un aumento al principio. 1 y su aumento, van 2, 3, 43 y el último 44. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 16. Ahora en la hilera 17 vamos a hacer un aumento en cada extremo para terminar con un total de 46 puntos. Así que punto bajo y su aumento, van 2, 3, 43, 44 y en el último un aumento, 45 y 46. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 17 con 46 puntos. La hilera 18 es de 46 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 45 y el último 46. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 18. Ahora en la hilera 19 vamos a tejer un total de 47 puntos haciendo un aumento al final. 1, 2, $45 y en el último hacemos un aumento, 46 y 47. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 19 con 47 puntos. Ahora las hileras 20, 21, 22 y 23 son de 47 puntos cada una. Bien, nos vemos al final de la hilera 23. 46 y 47. Bien,
hemos terminado la hilera 23. Acá encontramos el asterisco en el diagrama, así que cortamos, hacemos cadeneta al aire, ajustamos y giramos, ¿correcto? Ahora en la hilera 24 nos vamos a enganchar donde está la flecha, vamos a dejar libre 5 puntos y vamos a empezar a tejer en el sexto. Así que contamos 1, 2, 3, 4, 5 y nos enganchamos a tejer en el sexto, ¿correcto? Ahí tomamos hebra, dejamos 10, 12 centímetros, tomamos lazada, cadeneta al aire y en ese mismo punto vamos a hacer punto bajo. Bien, estamos haciendo hilera 24. Hilera 24 es par, es el revés de la labor. Fíjense que acá tenemos los hilos perdidos, es el revés de la labor de la tapa delantera. Por lo tanto, esta hebra la tenemos que traer hacia acá, correcto, para perder este hilo. Cuando estén tejiendo la tapa trasera, esta hebra la dejan del lado de atrás y pierden el hilo por atrás, correcto. Entonces vamos a traer esta hebra para acá y vamos a hacer en ese mismo punto, y tomando la hebra vamos a hacer el primer punto bajo. Bien, entonces acá vamos a tener que hacer un total de 42 puntos bajos. Ya hemos tejido el primero, vamos a ir escondiendo la hebra unos 6 puntitos más, luego soltamos. Bien, así que van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya no escondo más la hebra, 8, 9, 41 y 42. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 24. Ahora en la hilera 25 vamos a hacer un total de 41 puntos haciendo una disminución al final. Bien, y cuando estemos llegando a esta altura de acá, escondemos la hebra 2-3 puntitos y cortamos la hebra dejando 2 centímetros. Bien, entonces 41 puntos en total haciendo una disminución al final. 1, 2, 34, 35 y agarro la hebrita para esconderla. La escondo en 36, 37, 38, no la escondo más, 39, 40 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución, 41. Cadeneta al aire, giramos la labor, cortamos el exceso de esta hebra dejando 2 centímetros. Bien, por favor vean que esto va tomando forma curva, es lo que queremos, así que no insistan en tratar de aplanar esto. Bien, dejen que esto quede con la forma curva que tiene que ir quedando, correcto. Hemos terminado la hilera 25. Ahora en la hilera 26 tenemos que hacer disminución tanto en el principio, o sea, disminución en ambos extremos, para terminar con un total de 39 puntos. Bien, las disminuciones al comienzo de la hilera las hacemos saltando un punto. Bien, o sea que si normalmente tuviéramos que trabajar acá, bien, no tejemos en este punto, saltamos y tejemos en el siguiente. Bien, y este ya sería el punto 1. Entonces tenemos que tejer un total de 39 haciendo una disminución al final. Van 1, 2, 3,
38 y con los dos últimos hacemos una disminución, 39. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 26. Ahora con 39 puntos. Ahora en la hilera 27, se me destejeó aquí uno, creo. Cadeneta al aire. Ahora en la hilera 27 vamos a tejer 39 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 38 y el último 39. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 27. Ahora en la hilera 28 vamos a tejer un total de 38 puntos haciendo una disminución al principio. Así que saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente, 1, 2, 37 y 38. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 28. Ahora en la hilera 29 vamos a hacer disminución en ambos extremos, con lo que vamos a terminar con 36 puntos. Bien, saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 35 y con los dos últimos hacemos una disminución, 36. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 29. Ahora en la hilera 30 vamos a tejer un total de 35 puntos haciendo una disminución al principio. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 34 y 35. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 30. Ahora en la hilera 31 vamos a hacer vamos a hacer disminución en cada uno de los extremos, con lo que vamos a terminar con un total de 33 puntos. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, y con los dos últimos hacemos una disminución, 33. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 31. Ahora en la hilera 32 vamos a hacer nuevamente disminución en cada uno de los extremos, con lo que vamos a terminar con un total de 31. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2,
30 y con los dos últimos hacemos una disminución agarrando las dos hebras del punto, 31, cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 32. Ahora en la hilera 33 vamos a terminar con 28 puntos haciendo una disminución al principio y dos disminuciones al final. Bien, así que saltamos uno, tejemos en el siguiente 1, 2, 25, 26 y con los últimos 4 puntos vamos a hacer dos disminuciones. Entonces ambas disminuciones son de las del tipo que hacemos siempre al final, o sea que involucramos a 2 puntos en cada disminución. Yo lo que les aconsejo es cuando hagan este tipo de disminuciones, ajusten bien esta lazada que tienen sobre el ganchillo antes de tomar la primera lazada y de tomar la segunda lazada, bien, para que este punto no les quede desbocado, bien, así que ajustan. Ahí van 27 y ahora hacemos el último 28. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 33. Ahora en la hilera 34 vamos a terminar con un total de 25 puntos haciendo dos disminuciones al principio y una disminución al final. Entonces las disminuciones del principio, la primera la hacemos como normalmente la hacemos, saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente. Bien, la segunda disminución la hacemos como las que hacemos al final, entonces ajusten esta lazada y ahí recién toman lazada aquí y lazada acá y cierran. Bien, de ese modo el punto no les queda desbocado. Van 2, 3, 24 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución, 25. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 34. Ahora en la hilera 35 vamos a tejer un total de, a ver, acá habíamos terminado 25, vamos a terminar ahora con un total de 22 puntos, haciendo una disminución al principio y dos disminuciones al final. Entonces saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 20 y con los 4 puntos que restan vamos a hacer dos disminuciones, así que ajusten esta lazada, 21 y acá hacemos el último, 22. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 35. Ahora en la hilera 36 vamos a terminar con un total de 18 puntos haciendo dos disminuciones al principio y dos disminuciones al final. Bien, entonces saltamos el primero, tejemos en el siguiente, van 1, hacemos una disminución con los próximos dos, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y con los 4 últimos hacemos dos disminuciones.
17 y 18. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 36. Y ahora en la última hilera vamos a hacer nuevamente 2 disminuciones en cada uno de los extremos. Y a ver, tenemos... Sí, a ver, 2 disminuciones en cada uno de los extremos, así que salto el primer punto, tejo en el siguiente, van 1. Ahora hago nuevamente una disminución, van 2, bien. Ahora voy a tejer 10 medias varetas. La media vareta es: tomo lazada, me meto en el punto, tomo lazada y cierro. Bien, son 10 en total, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, y con los 4 puntos restantes hacemos 2 disminuciones de las normales, de las de punto bajo. Bien, entonces ajusten acá esta lazada, así que acá hacemos una disminución, vuelven a ajustar la lazada y la segunda disminución. Bien, entonces acá simplemente cortan 10, 12 centímetros, ajustan el punto, cadeneta al aire y cierran. Bien, entonces esta es la tapa delantera de nuestro proyecto. Si lo damos vuelta, vemos que acá tenemos los hilos perdidos. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es perder los hilos rosados. No vamos a perder los hilos que tenemos de los remates, bien, y de los comienzos. Esos no los vamos a perder, pero sí vamos a perder el resto. Entonces estos rosaditos, nosotros sabemos que este es el lado del revés de la labor porque tenemos las otras hebras por ahí. Entonces simplemente acá ajustamos un poquito el punto porque sobre el borde siempre tiende a quedar el agujero grande. Entonces ajustamos un poquito el punto y venimos y pasamos por una hebra sí y una hebra no, una hebra sí y una hebra no. Pasamos en un sentido de forma superficial. Ahí, bien, y ahora pasamos en sentido contrario. No nos metemos por la misma hebra por la que salimos porque desharíamos todo. Bien, avanzamos una hebrita y ahí retrocedemos un par de puntitos. Bien, no tiren demasiado para que no se haga agujero y ahí cortan dejando 2-3 centímetros. Bien, entonces también falta perder esta hebra, se pierde de la misma manera. Así que yo ahora ya les dejo de deberes para tejer la tapa trasera. Bien, recuerden que en la tapa trasera la van a tejer en este mismo formato, en este mismo patrón, pero todos los cambios de color tienen que venir hacia el frente. Bien, nos vemos cuando hayamos terminado de eso y pierdan también las hebras de la tapa trasera. Bien amigos, ya estamos de regreso con ambas tapas terminadas y bueno, la caracterización en cuanto a los ojitos hecha, pero ahora vamos a hablar de ello. Bien, ambas tapas están tejidas de la misma manera, por lo tanto el inicio, o sea, el nudo de arranque de la cadena de cadenetas de todo el proyecto siempre está abajo a la izquierda. Bien, entonces esta va a ser la tapa delantera o frontal con los cambios de color hacia atrás. Y esta es la tapa trasera, bien, con los cambios de color hacia el frente. Ahora vamos a ver dónde van a ir colocados los ojitos. Fíjense, vamos a empezar por ejemplo por lo que es la tapa delantera. Bien, tiene los cambios de color hechos hacia atrás. Bien, entonces fíjense que nosotros acá tenemos lo que es el hocico, bien, la hilera del hocico, que es un valle. De ahora en más yo voy a hablar de valles y de montañas. Valle es esta hilera que nosotros vemos que se hunde y montaña es esta hilera donde vemos que sobresale el punto, bien, que parece unas montañitas. Entonces nosotros vemos que el hocico de nuestro cerdito coincide con este valle.
Bien, vamos a ir al valle siguiente de arriba, o sea, 2 hileras más arriba. Y ahí vamos a colocar los ojos. ¿Dónde? Venimos al punto que está bien sobre el borde y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el ojito de seguridad va clavado en el séptimo. Bien, recuerden que yo les hablé en el momento de los materiales que estamos utilizando ojitos de seguridad de 12 milímetros con sus respectivas trabas de seguridad. Entonces nosotros colocamos, aquí es valle, bien, buscamos en el valle, digamos es en este valle, venimos, clavamos y del lado de atrás trabamos con la trabita de seguridad. Bien, va a estar sobresaliendo este pico. Yo lo que hago es que voy hasta la cocina y caliento la punta de este cuchillo, que ya lo tengo sucio a esos propósitos, para pegárselo acá a la punta, bien, a la punta del ojito de seguridad y remacharlo de modo que quede como un botoncito, vean, entonces queda totalmente remachado, bien, ya no pincha, no lastima y además sirve para trabar más a la trabita del ojito de seguridad. Bien, entonces una vez que ustedes determinan el punto cuál es, ponen su ojito de seguridad, le ponen la traba de seguridad y le rematan la punta y luego van a hacer toda la parte de la decoración, que va a ser el rayito y los párpados. Para poner el ojito en la otra tapa, pónganla, o sea, esta es la tapa trasera porque tiene los cambios de color hacia adelante. Bien, ustedes determinen desde este lado, el lado del revés de esa tapa, busquen, acá tenemos el hocico, acá tenemos el valle, vayan al valle de arriba y 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el séptimo, pero obviamente no lo pueden colocar desde acá porque esta es la parte interna y lo tienen que colocar del lado de atrás, que van a ver que les va a corresponder con la hilera de montaña. Bien, entonces ya ustedes saben dónde van colocados los ojitos de seguridad. Entonces una vez que ustedes colocan los ojitos de seguridad, digo, yo no le voy a poner la trabita. Entonces le vamos a hacer el tema de los rayitos. Le hacemos un rayito blanco con la misma lana, o sea, con la misma lana del mismo grosor que el resto de la lana con la que estamos tejiendo el proyecto. Bien. Entonces, fíjense, yo el rayito lo puse. Este es el centro del ojo, entonces salgo desde la parte bien de abajo del ojo y no me voy arriba ni al costado, sino que me voy acá a este vértice de acá. Es decir, que me vengo aquí a la parte de abajo del ojo, dejo lo típico 10 centímetros o algo así, bien, entonces no me vengo a la parte de acá arriba del ojo, no me vengo aquí al costado, sino que me vengo aquí, bien. Una vez que estoy ahí, lo que hago es darle sin apretar mucho la primera vez para que no se frunza el tejido, bien, unen los dos extremos y luego ya le dan otro nudito más y ahí ya les queda planteado el rayito. Bien, cortan el exceso de las hebras y tienen el rayito. Y ahora el tema, vamos a ver, esta decoración o sea, esta personalización es la que yo utilizo en todos mis proyectos. Bien, por lo tanto, el elefante la tiene, el fantasma ragdoll la tiene, todos lo tienen. Es lo mismo, agarran una hebra del color del cuerpo. Nuestro ojo está en valle, vamos al valle de arriba, en la zona donde termina el ojo, bien, y ahí nos metemos. Y luego vamos, estamos en este valle, vamos a este punto de acá y nos proyectamos al siguiente punto. Entonces vamos a hacer 3 pasadas de hilo desde este punto de acá hasta este punto de acá, procurando dejarlos de forma paralela, bien, que no se crucen las hebras porque si no, no queda bonito. Entonces acá están en valle, el siguiente valle es acá arriba, el borde del ojo es acá, entonces tendrían que venir de este lado de acá. Digo, a mí acá, digo, no tengo más tejido arriba, bien. Entonces vienen, saben que el ojo termina acá, van al siguiente punto sobre la derecha, bien, para este ojito que es el de este lado. Para el otro lado obviamente va a ser a la izquierda, bien. Entonces vienen acá arriba, siempre procurando
que no se les monten y se les crucen las hebras. Bien, 2 vueltas y yo le doy una tercera pasada para que el párpado quede así interesante. Bien, una vez que ya lo tienen ahí, simplemente vienen atrás, atan con 2-3 nudos, los primeros 2 no tiren de ello para que no les frunza el párpado. Bien, y así pues ya les queda el párpado. Entonces lo mismo se hace del otro lado. Desde acá no van arriba, no van acá al costado, sino que el rayito viene acá y hacen 3 pasajes de hilo hacia este lado. Bien. Ahora vamos a proceder a unir las tapas del cuerpo, pero antes vamos a tener que organizar un poquito para poner unas determinadas marcas. Bien, entonces esta es la tapa delantera, este es el frente de la tapa delantera, los cambios de color, las hebras están hacia atrás. Entonces con un hilo de color contrastante, ustedes marquen por favor lo siguiente. En la parte de acá arriba nosotros tenemos rematado lo que es la finalización de la labor con 14 puntos. Bien, entonces este nudito del cierre del proyecto vamos a tomar eso como el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y marcan el 14. Bien, simplemente pasen el hilo y unan, hagan como un nudito pero no apretado, bien, de modo de después llegar ahí, hacer así y sacar la hebra rápidamente. Bien, simplemente esto lo hacen en ambas tapas. Bien, o sea, en la tapa trasera con las hebras hacia adelante hacen lo mismo, buscan este último y empiezan a contar 1, 2, 3 al 14. El 14 lo marcan. Bien, después fíjense, nosotros tenemos aquí, esta es hilera de montaña. Estamos viendo la tapa delantera, la parte delantera de la tapa delantera. Bien, tenemos acá una hilera de montañas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la sexta hilera de montañas, en el último punto, ahí hagan también una marquita. Y acá en la tapa trasera, por el lado del revés, que es donde tenemos los hilos perdidos, hacen lo mismo. Vienen acá, acá tienen la hilera de montañas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y marcan este último puntito. Bien, simplemente hacemos eso para poder tener un control de cómo vamos llegando a todo el proyecto. Bien, porque esta tirada de acá es una tirada muy larga donde no hay ninguna referencia. Entonces, si nosotros no llegamos, digamos, cuando estemos uniendo el borde, no llegamos a este punto simultáneamente con este punto de acá, vamos a tener que deshacer para ver dónde nos equivocamos y tejimos un punto de más o un punto de menos. Bien, porque este tema del borde y sobre todo en la parte de acá arriba, o sea, hay que tejerlo bien en todas partes, pero sobre todo en la parte de acá arriba se nota mucho porque es lo que más se ve del muñequito, bien, la parte superior. Y este punto de acá lo vamos a hacer para poder hacer aquí la cola de nuestro personaje. Entonces cuando vengamos tejiendo el borde por acá, obviamente vamos a tener que llegar simultáneamente a este punto y a este punto. Bien, y acá vamos a hacer la cola del cerdito. Bien, acá no hay tanto problema, bien, porque en esta parte de acá vemos perfectamente cómo termina la cabeza y arranca el hocico, por lo tanto este punto y este punto van a tener que coincidir, estos dos puntos de finalización acá van a tener que coincidir, digo, van a tener que coincidir, si no coinciden es porque se tejió algo mal, por lo tanto hay que deshacer y retejer. Bien, cuando lleguemos acá abajo al color rosado, pues va a tener que coincidir el rosado de acá con el rosado de atrás. Bien, y entonces todos, o sea, ya tenemos, en estos sectores tenemos varias marcas que nos ayudan a tener control sobre lo que vamos tejiendo, pero en la parte de arriba no. Entonces vamos a usar como marcas esto, vamos a usar como marca esto y vamos a usar como marca esto. Bien.